Bueno, bienvenidos a un episodio más de Empresarios Canarios. Hoy contamos con una figura referente en el sector del ocio aquí en Gran Canaria, Javier Cortés del Castillo. Bienvenido. Muchas gracias. Javi, eres una de las figuras responsables o socios fundadores del Grupo Travieso, un grupo que por todos es conocido por la discoteca de Alboroto, pero que ya va mucho más allá. A día de hoy gestionan diferentes locales, eventos como el Sansa, conceptos ya de restauración y ya cuenta con una plantilla ya de más de 100 personas trabajando. Entonces, tú y yo nos conocemos desde hace un tiempo ya, pero sí que me gustaría que en el podcast del día de hoy, pues demos a conocer esa faceta tuya de emprendedor y a día de hoy ya con una empresa consolidada. Entonces, para empezar con esta entrevista, Javi, hoy ya el Grupo Travieso ya no es una discoteca, es un grupo que gestiona distintos locales, organiza eventos y ya cuenta con una plantilla ya de más de 100 personas. Pero, ¿qué es exactamente el Grupo Travieso a día de hoy, Javi? Pues el Grupo Travieso, o sea, el grupo que fundé yo con mis otros dos socios, que es Javier Elejabeitia y Adrián González, ¿vale? Somos tres socios que empezamos con Alboroto, con más socios, porque cada local tiene, o sea, por ejemplo, Alboroto, está el grupo Chester, el grupo que estaba antes liderando el proyecto del Paper y tal, Mm. y nos metimos nosotros. Somos bastantes, pero ahí nos unimos, mi primo y yo, obviamente, pero nos unimos con Adrián, que ya estaba con el tema de University, que son fiestas universitarias bastante grandes, la cual hemos crecido ahora con él. Pero empezamos los tres fundando Alboroto. Después de Alboroto nos metimos en lo que es la inquieta a día de hoy, que era la Bohem. Y empezamos a crear marcas, crear conceptos, crear festivales, crear eventos y poco a poco pues vamos creciendo y, y intentando ser cada vez más grande. Vale, yo creo que son una de las figuras referentes en cuanto a eventos, porque sí que es verdad que han quedado con una muy buena comunidad, pero todo esto también viene porque en este caso tú como perfil, como vamos a decir emprendedor, tú llevas un largo recorrido hasta donde has llegado al grupo, a lo que viene a ser el Alboroto, que eso es lo que sí que me gustaría centrar un poco esta primera parte de la entrevista. Recorrido y mucho fracaso. Muchos fracasos, ¿verdad? Sí. La verdad que yo creo que una gran virtud que tú puedes haber tenido es el hecho de seguir insistiendo, ¿no? Y sí que me gustaría que nos contases a día de hoy, pues eso, porque tú, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo te da a ti por el mundo del emprendimiento a ti, Javi? Pues mira, la verdad que empieza viéndolo en casa. O sea, mi padre al final fue empresario y al final a mí me gustaba pues un poco la vida de mi padre, esa libertad de poder hacer lo que quisiera, o sea, irse de viaje, tal, no sé qué, sin tener que Tener la pedirle independencia. independencia total y también a nivel económico. O sea, creo que al final trabajar para una tercera persona o para una empresa, hay muy pocos elegidos, por decirlo de alguna manera, que pueden ser independientemente económicos o libremente económicos. Y creo que a nivel mundo empresarial está claro que hay unos elegidos que se hacen multimillonarios o que ganan mucho dinero, pero creo que puedes tener una vida mucho mejor que si trabajas para un tercero. Entonces, para mí era un poco, sobre todo, la libertad de poder decidir y que nadie tuviese que decidir por mí. Eh, y empiezo pues desde los 14, 15 años a hacer mis propios eventos. Tú ya siempre tuviste claro como que esa parte de Yo eventos siempre era lo dije que tuyo. nunca trabajaría para un tercero, Sí. siempre, desde pequeño. Más tú Y, tienes un peso importante, todo el mundo conoce lo que viene a ser la familia del Costillo y el castillo, sí. después también quién es Jaime Cortés, pero creo que tú has intentado llevar una vida totalmente paralela, ¿no? ¿Cómo O ha sido por tu sea, yo parte? siempre quise, o sea, al final estoy súper orgulloso, ¿no? De los apellidos que tengo, de dónde he nacido, de todos mis tíos, de mi padre, de mi familia, de mi madre. Obviamente súper agradecido y orgulloso. Creo que me ha abierto muchas puertas. Sí es verdad que yo siempre quise hacer mi camino. O sea, nada que ver lo que viene a ser el negocio de la familia a lo que tú estás haciendo a día Nada de que hoy ver. y creo que es Mm, independiente, ¿no? Es totalmente independiente, o sea, nadie me ha ayudado en montar lo que he montado. Y independiente por eso, porque siempre quise hacer mi nombre, o sea, hacer el nombre de Javi Corteso. Y no por un tema de egos o un tema de chulería, como lo pueden ver, sino un tema personal. O sea, al final a mí me gusta marcarme objetivos y, y ese era uno de ellos de hace mucho tiempo. Y creo oye, pues que estamos en el camino de conseguirlo.
Y a ti te nace esa chispa de los 14 años empezar a hacer eventos, pero no solo ese proyecto de hacer eventos con 14 años, ¿no? ¿Cómo ha sido ese recorrido empresarial? ¿Qué cosas has montado hasta el día de hoy que a ti te Pues, hayan pues mira, te digo, o calado? sea, nosotros empezamos, yo empecé haciendo eventos con 14, 15 años, luego otros negocios que he tenido fue un 24 horas en la calle San Francisco de Sales En Madrid. en Madrid, fracaso absoluto, ¿por qué? Porque yo estaba estudiando aquí la carrera en Las Palmas y lo intentaba llevar a distancia con otros socios, pero al final, pues uno de los aprendizajes que me llevo de ese negocio es que o estás en el negocio o olvídate. O sea, al final, tratar con el personal, con los proveedores, conocer a tus clientes, saber lo que quieren, lo que te pueden pedir, etcétera, etcétera. O sea, al final, o sea, no hay otra que estar en el día a día y estar en el negocio, porque al final el dueño es el que cuida el detalle, ve el detalle y el empleado o el encargado no tiene nada que ver, o sea, y no ve el negocio igual que el dueño. Entonces, para mí fue un aprendizaje Un en ese 24 sentido. horas que no salió y que te No enseñó. salió, funcionaba, pero no salió y al final no salió por X cuestiones, que una de ellas la achaco yo a estar a distancia llevándolo. Otra de las cosas que no funcionó, el tema de Don Tocelli, que es una marca. Don Tocheli. Don Tocelli es una marca que creamos de alpargatas, de zapatos, ¿vale? Que creamos justo antes del COVID, ¿vale? El primer verano, o sea, el verano anterior al COVID, el primer mes vendimos todo el stock, que eran unas 1.200 alpargatas, ¿vale? Nos quedamos sin stock. El tema de las alpargatas es algo que también se utiliza mucho por aquí, ¿no? Porque se fabrican fuera o dónde se hacía. Sí, las fabricábamos fuera, o sea, todo en la península. Ah, pero en España. Sí, sí, en España. Sí, sí, pero fuera de Canarias, obviamente. Vale. Todo lo fabricamos fuera, lo llevábamos a Madrid, de Madrid nos los traíamos, montamos una tienda en Madrid para poder distribuir a nivel península, Una ¿vale? tienda física. Una tienda física multimarca, ¿sí? Y luego eso, o sea, lo que te digo, en plan, vendimos todo el stock en el primer mes, fue una locura. Eh, Volvimos a hacer otro pedido, tardaban 3 meses, o sea, porque el tema de la moda y tal es un rollo. Y vendimos bastante, pero ya se acababa el verano. O sea, cuando nos llegó en pleno agosto y claro, ya se acababa el verano. Entonces ya luego, Producto estacional, 100%. 100%. Entonces nos fuimos al año siguiente. Ya empezamos a crear lo que era todo el concepto nuevo, nueva línea, tal, no sé qué, que la verdad que el catálogo había quedado muy guay. Y aparece el COVID. Aparece el COVID, nos tumba por completo, tiendas cerradas, fábricas cerradas. Lo único que podíamos era vender online todo el stock que teníamos parado, toda la nueva línea fuera. Y cuando reabre la fábrica, intentamos volver al negocio, por decirlo de alguna manera, y nos dice que los precios han subido un 30%. Por lo tanto, imposible. Cerramos Don Tocelli porque obviamente no podíamos asumir esos costes ya, porque teníamos que subirle el precio al cliente y nosotros teníamos un producto que era muy económico para la calidad que tenía. Porque a día de hoy, yo voy por la calle, voy a un evento tal, veo las Don Tocelli, ¿vale? Y la gente a día de hoy nos sigue preguntando, plan, ¿cuándo la vamos a volver a hacer? ¿Cuándo la van a volver O a sea, que sacar? a ello marca ¿O tienes alguna en el almacén qué tal? O sea, pero no de sabes loco. cuánta peña, o sea, cuánta gente nos ha preguntado por eso. Y al final es siempre, o sea, siempre ha sido un proyecto que para mí era como mi niño, ¿sabes? Era como el primer proyecto que empezaba como a funcionar, el concepto estaba guay, la acogida había estado muy bien y llevamos todos estos años para atrás en plan, oye, si lo sacamos otra vez, si lo sacamos otra vez, hace 3 meses otra vez en plan, si lo sacamos para el 2027 ¿Y lo y van ahí a sacar estamos, o ahí no lo estamos. van a sacar? No lo sabemos porque tenemos bastante lío, pero me encantaría. O sea, me encantaría porque ahora mismo con la experiencia que tenemos, con todo lo que aprendimos del proyecto de Don Tochel en su momento, que al final era redes sociales, contactar con influencers, proveedores, irte a la fábrica a ver las muestras, el diseño, el tal, o sea, fue súper guay, la verdad. A mí me da la sensación que esto es como la parte de aprendizaje que mejor te ha venido en la vida, porque yo tengo entendido que a ti estudiar nunca se te dio muy bien, ¿no? No, la verdad que duré más tiempo del que debería. Sí. Pero duré más tiempo, sí, sí, porque la verdad que me aburría. O sea, a mí me gustaba el tinglado. Por ejemplo, la carrera yo, mientras trabajaba, echaba una mano a mi padre, iba a estudiar. Y la verdad que duré más tiempo que debería, como te dije antes. Si es verdad que, no sé, a lo mejor quizás Igual si te diste cuenta que aprendes más fuera de las aulas que en 100%, o clase. sea, 100%, la cosa es cambiar el sistema. O sea, cambiar el sistema porque creo que es más
un sistema más de robot de, oye, hay que estudiarse esto, 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 esto. Y luego todos nos damos cuenta que en el día a día no vemos muchas cosas que estudiamos. Si es verdad que he de reconocer que yo me arrepiento de no haber estudiado más, porque creo, perdón, creo que a día de hoy utilizaría muchas cosas que hubiese estudiado en su momento, ¿sabes? O sea, Claro. los idiomas, tal, todo eso lo estaría utilizando a día de hoy. Vale, vale, vale. Y ahora recapitulando un poco en ese orden cronológico, hablamos de una persona que le ha costado estudiar, pero siempre ha estado un poco involucrada en el mundo de los negocios. Aparecen los eventos, aparece una marca de alpargata, Tonto Jelly, donde estás hablando ya de un proyecto ya un poquito más a tiempo real. La tienda, que aunque parezca una bobería, es un coñazo. La tienda que aparece, va avanzando poquito a poco, llega el COVID y hay Y una todo esto, estampada. perdona Pablo que te corte, todo esto, o sea, tú piensas que yo estoy montando Don Tocelli cuando empezamos, acabando el último año de carrera y el máster, me voy a Malta a estudiar, desde Malta sigo la obra de la tienda y mis padres no me querían dejarme ir a vivir a Madrid. Y yo estaba como loco por irme a Madrid. Entonces, acabo de montar la tienda, me voy a Madrid a la apertura de la tienda, mentira, a la apertura no, 2 semanas después de abrir, y me quedo allá a vivir. Y mi padre me corta el grifo. Me dice, yo a ti no te voy a pagar la vida en Madrid. Entonces me quedo 2 meses en el piso que tenían 4 amigos que vivían ahí, me quedo 2 meses ahí, me meto con mis amigos a trabajar en el mundo de la noche, consigo pagarme los alquileres y estoy 2 meses en un piso con otro amigo, pagando yo el alquiler y empieza el COVID. Y ahí es cuando Y llega la ahí pandemia. llega la pandemia, me vuelvo a Las Y ahí Palmas. pasa algo también importante en tu vida, ¿no? En la pandemia hay un evento Sí, o importante. sea, yo cuando vuelvo a Las Palmas, mi padre me dice que por qué no me quedo en Las Palmas ya, echarle una mano con el trabajo, tal, no sé qué. Y nada, decido quedarme, porque al final, oye, Don Tocheli ya no se iba a hacer, la tienda la íbamos a seguir teniendo abierta, pero ya no era para ir a vivir allí. Claro. Y me pongo a trabajar con él. Y en septiembre del 2020 me voy con él a Lanzarote por trabajo y ahí es cuando fallece. Y fallece ahí, que nos vamos por trabajo porque teníamos que desahuciar un solar Bueno, y que si quieres te cuento un poquito más después. Y ahí es cuando sí, fallece. eso es un golpe importante, me imagino, en tu vida y sobre todo ya yo creo que es vamos, un golpe en la mesa que a ti te pone en freno, ¿no? De tu rumbo en la vida, de lo que quieres hacer, ¿no? Porque, ¿qué pasa de ahí en adelante? Pues mira, yo siempre recordaré que cuando él se muere, o sea, porque él se muere de madrugada mientras estaba durmiendo, y a mí me despierta un ruido súper raro a las 3 de la mañana, me acerco, él estaba medio malo de catarro, y, y eran como unos ronquidos súper fuertes. Dije, ah, está medio malo, tal, me acerqué a él y me fui a dormir otra vez. Y a las 7 de la mañana, cuando suena el despertador, sonó 2 veces y el instinto, o sea, yo sabía ya que algo había pasado, me eché a correr y ya no había nada que hacer. Bueno, pues lo que siempre me marcó fue que la primera llamada fue a mi madre y la segunda llamada a la abogada. O sea, yo ya sabía el pollo que se me venía encima. O sea, el tinglado que se venía de problemas, de empresas, de organización. O sea, el tinglado que luego vino. Y Pero a ya, o sea, partir de ahí tú imagínate. en adelante te encargaste tú o sea, ese varapalo, ¿no? Y de ahí en adelante te encargas tú de llevar la gestión del negocio de tu padre, que no Sí, son yo con mi pocos. hermana, obviamente, ¿vale? Pero nos encargamos los dos. A mí esto me pasa con 27 años. Mi hermana me saca a mí 6. Y entre los dos nos ponemos a cargo de todas las empresas que tenía mi padre. ¿Se puede decir cuántas hay? O sea, yo a día de hoy, o sea, te digo el completo más o menos, pero soy administrador de unas 32 sociedades. No todas tienen negocio, obviamente, pero 32 sociedades que hay que organizar, presentar Gestionar, impuestos, gestionar problemas, etcétera, etcétera. etc. Y entonces, una cosa que me sorprende ya, tú tienes ese varapalo, que es un peso importante, donde tú tienes ese foco. ¿Cómo surge la oportunidad ya de decir, vale, mi padre está aquí, me voy a mover en otro mundo, que es el mundo de Alboroto, Porque del siempre negocio? quise hacer mi camino. O sea, a pesar de tener trabajo en ese sentido por la parte de mi padre, siempre me gustó el lío. O sea, siempre me gustó el camino difícil, por decirlo de alguna manera.
y siempre quise hacerme un nombre. O sea, hacerme un nombre, pero como te dije antes, o sea, por mí, por objetivo personal. Y ahí empieza el proyecto de Alboroto y Grupo Travieso. Como dan con un local como lo que era el antiguo Paper, que está, vamos, un antiguo local de fiesta. ¿Y cómo les surge la oportunidad a ustedes de meterse? Pues mira, empezamos justo saliendo del COVID, cuando ya nos dejaban salir. ¿Y te acuerdas las fiestas que eran en mesas, los Claro. restaurantes, tal, todo el mundo sentado, nadie se podía levantar, con mascarilla, sin mascarilla, un coñazo? Pues ahí empezamos a hacer eventos en lo que era el Paper. Y ahí vemos que, oye, mm, movíamos a un público muy bueno, ¿vale? Eh, habíamos conseguido moverlo a esa parte de la ciudad, ¿vale? Porque al final, oye, la fiesta siempre ha estado en el puerto, Vegeta siempre ha sido como más complicado, Triana, y vemos que puede haber un movimiento que, oye, que si creamos un concepto y algo guay, creemos que podemos atraer al público que nosotros queremos. Vale. Y a raíz de ahí surge Alboroto, obviamente siempre con la ayuda de todos los socios, ¿vale? Y conseguimos que Alboroto funcione de la manera que funciona a día de hoy, que hace un mes y pico hicimos 4 años ya, que se dice pronto. Esa oportunidad surge porque ese local se estaba traspasando, no había nadie. O sea, a raíz del COVID, el local pegó un bajón bastante potente. Los socios que lo tenían antes, hablamos con ellos y estaban dispuestos a vender una parte. Luego entra una tercera pata, ¿vale? Otros socios que nos han enseñado mucho, ¿vale? Porque ya se dedicaban al mundo de la noche y nos ayudaron mucho, nos enseñaron mucho. Se da esa oportunidad y entramos a 3 partes, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues, conseguimos atraer al público que queríamos, dando un buen servicio, creando experiencias nuevas, cosas que traíamos de Madrid. ¿Y tú qué vistes en ese local para que te llamase la atención? Pues mira, sinceramente es un local que es, o sea, tiene un montón de posibilidades porque es un local muy, muy grande, ¿vale? Y nosotros sabíamos que, oye, que si la parte de discoteca no iba bien, teníamos la parte de eventos, o la parte de conciertos, o la parte de Sí, que tiene, fiestas es muy versátil, corporativas, ¿no? muy versátil. Y a día de hoy trabajamos discoteca, trabajamos eventos, trabajamos charlas, trabajamos conciertos. O sea, tenemos dentro del Alboroto hay 3 marcas, que es Evento 360, se encarga de toda la parte de eventos, Alboroto en Vivo, que es toda la parte de conciertos, y Alboroto Despierta la Noche, que se encarga de toda la parte nocturna, que es jueves, viernes y sábado, y algún evento que hay por ahí. También tenemos la parte de Alboroto Solidario, ¿vale? Despierta tu lado, tu lado solidario, pues hacemos acciones con Felices con Narices o vamos a limpiar playas, un poco más porque no queríamos tener solo una discoteca, sino un poco una marca corporativa o una Una empresa imagen que, más exacto, una también. imagen más empresa, no solo una discoteca, ¿vale? Porque nosotros Alboroto no lo vemos en plan como un local nocturno solo, sino lo vemos más allá de eso. Y una anécdota curiosa es que para tú meterte en el proyecto de lo que es Alboroto, te requiere de una inversión, ¿no? Ujú. ¿Cómo surge esa oportunidad? Porque me imagino que no será poco lo que hay que poner para Hombre, invertir en un imagínate, el local proyecto. es bastante grande y al final aquí todo el mundo que ha hecho alguna obra sabe que si te dan un presupuesto, el presupuesto es un 20 más, o sea, un 20% más, y al final por metro cuadrado es un dineral. Pues imagínate los metros cuadrados que tiene Alboroto, que entiendo que habrás ido bastantes veces, que por ahí Sí, nos hemos visto. por ahí nos hemos visto, tienes razón. Entonces la inversión era bastante gorda y yo en ese momento pues no tenía dinero, ni iba a pedir dinero, ni nada, pero sí es verdad que había hecho una inversión en criptomonedas, Sí, que había salido bien, lo saqué todo y fue con lo que empecé yo la inversión en Alboroto. Si no, no me podría haber metido en Alboroto. o sea, fue las criptomonedas lo que te llevó aquí a estar en Grupo Imagínate, a Travieso. día de hoy lo sigo intentando, pero no funciona. Lo tenían difícil, ¿sabes? Sí, sí. Y a partir de ahí, ustedes, vale, deciden meter la pasta, apostar por este proyecto. ¿Y en qué momento tú empiezas a ver que la cosa tiene color? Pues mira, nosotros nos marcamos un objetivo al principio que considerábamos que era más que apto, o sea, más que veíamos el negocio rentable con el objetivo que nos habíamos marcado de facturación. El primer mes sí es verdad que costó un poco arrancar, porque al final, oye, sí, el primer día vienen todos tus amigos, viene toda la gente conocida, pero el mundo de la noche en Las Palmas estaba muy capado con los locales del puerto, el local este se había inaugurado un montón de veces, había funcionado y había dejado de funcionar y tal. Y nos damos cuenta cuando a raíz de que va pasando el tiempo, de que vamos haciendo trabajos,
pues imagínate, nos hemos matado a que la gente nos conozca, que si poner taxis, que si poner vallas, que si ir a repartir flyers, tal. Todo eso al principio lo hacíamos con el equipo, pero también lo hacíamos nosotros. Claro. Y ahí, a raíz que empezó a evolucionar, a llenarse, a escuchar comentarios de alboroto, vamos al alboroto, no sé, al final, oye, ellos son los chicos de alboroto, tal, te vas dando cuenta que va funcionando. Y aparte, nos damos cuenta que el primer año, el objetivo que habíamos dicho que para nosotros era apto, lo habíamos triplicado. 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 Entonces, joder, ahí te das cuenta de que el negocio funciona. Va bien, sobre todo por lo que te digo, más, ya no tanto económicamente, que obviamente es importante porque necesitas pues, mantener a la gente, pagar salarios del 1 al 5, no retrasarte, pagar proveedores, que para nosotros es súper importante. Es más por el ambiente y por lo que se genera en la calle del boca a boca y la importancia que empiezas a tener en la calle relacionándote con Alboroto, ¿sabes? O sea, al final es como el buque insignia de la noche, a día de hoy, por decirlo de alguna manera. Porque al final se puso de moda y tal. Mañana abre otro local y o sea, al final la noche es así, la noche va por modas y puede durar un año, 10, 12 o 3, ¿sabes? Y ya por un poco ver esa experiencia, que al final lo que sí que me gusta es que ustedes han no solo conseguido conectar con una comunidad, sino ya crear como una experiencia de marca. ¿Tú qué crees que se estaba haciendo diferente en ese momento? ¿Ustedes cómo empezaron a diferenciarse de la noche que empezó a llamar la atención a la gente? A ver, yo creo que nosotros nos diferenciamos mucho tanto con nuestro público como con la excelencia, o sea, la excelencia, perdón, el servicio y la experiencia. ¿Por qué? Porque al final nosotros no estamos todo el día mirando el último euro, sino, oye, si hay que poner 2 camareros más para que la barra vaya más rápida. Tú cuando llegues a la barra puedas pedir, no tengas que hacer tanta cola. Si tienes que poner 2 personas en la puerta por imagen. Si te tienes que gastar más en decoración para que la experiencia sea mejor, tal. Vemos mucho más eso porque creemos que a largo plazo nos va a venir mucho mejor que racanear poniendo un camarero para no gastarme otros 60 euros y tal. O sea, creemos que al final nosotros hemos conseguido llegar a lo que es Alboroto a día de hoy, tanto por el ambiente, porque consideramos que Alboroto tiene el mejor ambiente a nivel persona, cuanto de edad, Ustedes criban, ¿no? vestimenta, sí, Las en la puerta personas se hace que... filtro, muchos problemas por ese filtro, porque al final la Sí, gente se lo toma mal. O se lo sea, toman a la y persona. nosotros no tenemos en contra, o sea, no estamos en contra de nadie, pero al final queremos un estilo Un de público. público dentro de la discoteca. Que no haya problemas, que no haya peleas, mil cosas que tú sabes que vas a ir al Alboroto, que vas a estar tranquilo Bien y, vestidos y... exacto, y que te lo vas a pasar bien, que estás en casa, que es lo que creo que se siente la gente. Que la gente sigue yendo al Alboroto a día de hoy porque se siente en casa. Y es lo que nos trasladan a nosotros. Y al final, pues, es lo que tú dices, que hemos creado como esa comunidad. Tú cuando entras en el sector del ocio nocturno, ¿veías que el ocio en Canarias estaba poco profesionalizado? Eh, no creo que fuese el caso, ¿vale? De que estuviese poco profesionalizado, pero creo que sí estaba bastante estancado. Porque al final llevan muchos años los mismos locales y quieras o no, o sea, la competencia te genera activarte. ¿Tú crees que se pusieron las pilas una vez Yo entraron creo que en el todos, pero al sector? igual que a día de hoy, si entra Otro otra grupo. discoteca, nosotros nos tendremos que poner las pilas porque al final te acostumbras, te dedicas a otras cosas, ya no es lo mismo del principio, ya no tienes las mismas ideas, ya no estás tan encima, pero si te entra otro local y te empieza a vaciar o te empieza a quitar público, al final tienes que intentar recuperarlo y buscar cosas nuevas, acciones nuevas, experiencias nuevas. Y ahora, a día de hoy, con el tema de la imagen que tienen en el Alboroto, ¿por qué un cliente paga una mesa en el Alboroto? Yo creo que por lo que te dije antes, o sea, al final son experiencias. O sea, nosotros fuimos los primeros cuando abrimos Alboroto, que yo me emperreté, porque lo había visto por Europa, en la zona VIP, ¿vale? Donde suelen estar los reservados siempre, abrirla al público, a un público seleccionado, ¿vale? O sea, a un público conocido, a un público, pues no sé, empresarios famosos, gente conocida, más los que tienen las mesas. Al principio era un caos, porque la gente no estaba acostumbrada y habían pagado un reservado de 400 euros y tenías a 2 tíos dando golpes en la mesa. Pero al final la gente se acostumbró y mira, o sea, ahora te vas al VIP de cualquier discoteca y hay más gente. No están solo lo de las mesas. Te vas a festivales, todo el tema de los backstage. Al final se han hecho backstage
con mesas y con gente. Y la gente paga 80 pavos, 90 pavos o 200 pavos fuera de aquí, obviamente, por entrar al backstage. Y al final creas pues esa experiencia de, coño, en el VIP está toda la gente conocida o en Alboroto va toda la gente conocida y Me interesa pagarlo porque ahí voy a estar te más a interesa gusto, pagar con las gente. mesas, no pagarlas, estar en el VIP y mucha gente, claro, al final las paga por estar en el VIP pero no conocer a la gente, ¿sabes? O sea, yo quiero estar ahí, pago, porque no conozco al dueño, no conozco al encargado, no conozco a alguien que me meta. Entonces suele pasar eso. Podrá que la gente viene en plan pues, de despedida o quiere botellas y las paga por eso. Y por comodidad de no estar pidiendo la barra, etcétera, etcétera. Y ahora que han profesionalizado tanto lo que es el mundo del ocio nocturno, ustedes han pivotado hacia ya lo que es organizar eventos con la marca Sansa. Si me pudiese explicar qué es. Sí, o sea, todo el tema de eventos también viene por la parte de University, ¿vale? Como te comenté al principio. O sea, Adrián, uno de los socios de Grupo Travieso, había creado lo que era University hace un montón de años. Creo que hace 12 años o algo así. Eran festivales que se hacían antiguamente en Las Brujas, ¿vale? Y ha ido creciendo hasta meter festivales de que a día de hoy metemos 11.000 personas en esos festivales, ¿vale? En Halloween del año pasado metimos 11.000 personas, o casi 11.000 personas. Entonces, oye, a raíz de eso, entra otra pata, que es que, oye, no tienes que hacer la inversión de un local. No tienes que gastarte X dinero en hacer un local, pagar un alquiler y tal, sino creas un concepto, creas una marca, alquilas un local unos días, sacas unos permisos, te pones a vender entradas. Entonces ahí empieza el tema de los eventos. En eventos tenemos, o eventos festivales, University, Sansa, de 5 a 6, Rebelde, Focus, tenemos varias marcas y varias que irán saliendo, porque al final es lo que te digo, o sea, son conceptos que mm, pueden durar mucho en el tiempo, pero la mayoría muere rápido. ¿Son Entonces, comunidades crea, independientes? sí, totalmente No independiente. tiene nada que ver una Y cosa con la Sansa, otra. por ejemplo, que es uno de los proyectos que queremos capitanear bastante a largo plazo, es un concepto que al principio se veía complicado porque somos los primeros en Canarias, por lo menos, que hemos conseguido hacer un festival limitando la venta de entradas. O sea, no todo el mundo puede comprar una entrada de Sansa. A ver, explícame eso, que eso creo Claro, o que es sea, nosotros interesante. lo que creamos fue que queríamos seleccionar al público que iba al festival. Por lo que te digo de la experiencia, el ambiente, etcétera, etcétera. Y el evento pues se crea con unas condiciones que consideramos que las óptimas es hacerlo de esta manera. Y oye, pues está claro que no llueve a gusto de todos, ¿no? Como se diga. Y también, ahora que comentas cómo funciona la dinámica del evento, un tema que creo que también es diferente a lo que suele ser un festival, es que normalmente los festivales hacen un cartel en el que tienen a un DJ, a un músico muy conocido, muy famoso, pero creo que no es la dinámica que ustedes están No, capitaneando, o ¿no? sea, aparte del tema de las entradas, nosotros tomamos la decisión de no pagar cachés altos, porque considerábamos que teníamos que conseguir un producto que la gente viniese por la experiencia que creábamos dentro de esos festivales o dentro de esos eventos. Y no traíamos a ninguna persona reconocida ni gastarnos cachés de 80, 200, 100.000 euros, porque nos parecía un disparate, y que creíamos que en Canarias no había ese concepto como puede haberlo en el resto del mundo de que la gente viaja para ir a ver a Kenny Music y paga 500 euros la entrada y tal. Creíamos que aquí no era del todo mm, del Importante. todo importante o del todo ese concepto y creíamos que podíamos conseguir generar esas experiencias y que la gente pudiese pagar entradas más baratas y pasárselo pipa. Y al final la gente va a Sansa por el ambiente, la música está muy bien, o sea, traemos DJs internacionales y nacionales, pero no relevantes, por decirlo de alguna manera. O sea, son gente que está empezando, gente que está empezando a crecer, que hace unas actuaciones muy buenas, pero que los cachés, o sea, para que te das una idea, nosotros nos gastamos entre 10 y 20.000 euros en cachés en todo el evento, contando con todos los artistas locales. Y solo en un artista, otros eventos son 80, 100, 90, 300.000 euros. Y también eso dice mucho de los del apoyo de los artistas locales, porque a lo mejor no tienen esa oportunidad de estar en festivales tan importantes y ustedes les están dando voz, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, hay muchos que nos piden pinchar, incluso pinchar gratis. Pero creemos que es una oportunidad para el talento canario, por decirlo de alguna manera, ponerse en un escenario como es el de Sansa, que las producciones son brutales y cada vez las intentamos hacer mejor porque queremos diferenciarnos
Y al final la gente que está empezando a pinchar en un escenario delante de 3.500, 4.000 personas, en un escenario grande, coño, se impone. ¿Y qué porcentaje del éxito depende del local y qué porcentaje depende de la comunidad que lleve? En porcentaje no te sabría decir, pero sí es verdad que creo que la comunidad es mucho más importante que el local. O sea, al final creo que todos conocemos casos, pues voy a poner un ejemplo, como el bar que estaba en la playa de Taurito. Era un bar que Que todo el eran mundo quería hacer la playa. sillas de playa, mesas de playa, platos de plástico y tal. Y estaba petado, porque había generado esa moda o esa comunidad de atraer. Hay otra gente que se gasta 2 millones de euros en un local, no son capaces de llenar. Entonces creo que Y hay casos conocidos que están pasando así a día de hoy. sí, hay muchos casos. Mucha gente que se arruina por eso, porque no consigue atraer a gente y se ha gastado un dinero en el local. Creo que ambas son importantes, ¿vale? O sea, para nosotros es muy importante que el local tenga la calidad o la esencia de Grupo Travieso, ¿vale? Que queremos ser referentes en el tema de calidad. Y por eso, oye, hacemos esas inversiones para que el local esté en perfecto estado, que estén guay, que sean divertidos, pero aparte sabemos que tenemos una comunidad que nos sigue, por decirlo de alguna manera, que nos sigue porque sabe que hacemos las cosas bien, le gustan nuestros locales, le gustan nuestros eventos, le gustan nuestros festivales, etcétera, etcétera. Entonces, considero que tiene que compaginarse ambas cosas. ¿Cuánto dinero hace falta para abrir un local con la calidad que ustedes buscan? Depende. O sea, depende. Pero te puedo poner un ejemplo que el último local nos costó casi 300.000 euros montarlo. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Hay Hay que que rentabilizarlo. rentabilizarlo. ¿Y cuánto se tarda en rentabilizar un Depende del proyecto local. de este? O sea, depende mucho del local. O sea, al final, un poco por hablar de márgenes. O sea, hay locales que tienes un 40% de margen, hay locales que tienes un 35%, hay locales que tienes un 12%. Depende mucho de todo. O sea, hay locales que pagas X de alquiler y otros que representan un 2% de tu facturación. ¿Sabes? ¿Cuál dirías que es el mayor mito que existe en tu sector? ¿Mito en qué sentido? La mayor mentira que mucha gente se piensa que es así, realmente no lo es. Pues mira, a nosotros nos pasó una cosa curiosa, que cuando abrimos Alboroto, la zona se medio revolucionó un poco. O sea, se revolucionó un poco porque al final no sabían qué estaba pasando, que iba a abrir una discoteca nueva, a nadie le gusta que abra una discoteca al lado de tu casa, que si peleas, que si las calles sucias, que si tal. Entonces nosotros nos sentamos con muchos vecinos y la frase era, joder, es que nos daba miedo sentarnos con ustedes, porque hay como un mito que es como que la noche la lleva la mafia. O sea, la noche es peligrosa, la noche... Sí, como ¿sabes? Y luego nos que veían a lujuria, nosotros, peligroso. a nosotros nos veían con polo, en camisa, sentándonos con ellos, con el pelo en la línea para un lado, tal. Y se decían, coño, güey, con ustedes sí se puede hablar, ¿no? Y a nosotros nos sorprendió eso. O sea, al final te ves los casos de Marbella, Ibiza, etcétera, etcétera, que llegas ahí a las puertas, a los locales y parece que es lo que es, ¿no? Pero oye, luego nos vieron a nosotros y el mito se les cayó. ¿Crees que Canarias puede llegar a la altura del ocio como puede ser Marbella, por ejemplo? Yo creo que ahora mismo estamos muy a la cola, tanto de Marbella, de Ibiza, incluso de Mallorca, Menorca, Formentera, estamos muy a la cola. O sea, creo que queda un trabajo muy importante por delante, tanto de administraciones como empresarios hoteleros o como empresarios como nosotros de ocio, restauración, que deberíamos ir todos a una para intentar conseguir eso, pero es que creo que desde las infraestructuras, que es que son las que hay y no podemos hacer más, pero es que tendríamos que mejorar todo eso, incluso mejorar el turismo que traemos con otros servicios, otras O propuestas. sea, que nos queda muchísimo para llegar a ese Yo creo camino. que nos queda mucho. Oye, por nuestra parte, por nuestro grupo, lo estamos intentando. O Sí. sea, Hablando un poco de allá de la expansión de ustedes, de lo que se pueden imaginar, cómo están pilotando este mira, tema? pues a nosotros a día de hoy nos gustaría, o sea, el objetivo es abrir un local por año, 1 o 2 locales por año, ¿vale? Crear conceptos guay con inversiones importantes, crear muchos puestos de trabajo, sobre todo a nivel estructura y a nivel local, porque para nosotros es muy importante crecer organizadamente, porque si no yo creo que es un caos. O sea, mis socios y yo no seríamos capaces de llevarlo todo sin nuestro equipo, que tenemos un equipazo, tanto en los locales como en la oficina. Y lo que queremos es eso, pues de aquí a 10 años, pues estar en X locales y haber conseguido crear una marca con Grupo Travieso, que cuando tú llegues a los locales y tengas el sello de Grupo Travieso,
tu primera visión o tu primera experiencia, ella diga, me lo voy a pasar bien, voy a comer de puta madre, me van a dar un servicio del carajo, va a haber gente conocida, va a haber gente educada, Sí, vas a estar y ya cómodo. nada más entrar diga, Grupo Travieso, aquí voy a estar de puta madre. O sea, aquí voy a estar muy bien. Bueno, yo creo que están construyendo una marca, ¿no? Y ya si Sí. pudieses desvelarme un poquito, a ver qué primicias vienen de cara a este año, al siguiente. Ahora te cuento, pero para mí, o sea, un inciso rápido, o sea, para mí es muy importante con mis socios lo he hablado muchas veces y hemos hecho mucho hincapié en eso, en crear la marca Grupo Travieso. O sea, creemos que es muy importante y yo me reflejo mucho en Grupo Mosh, que es el grupo de Marbella. Mouse. Mosh, sí, que es el de Playa Padre y tal. O sea, Vale. al final ellos han creado una marca de grupo muy importante que es reconocida, que es lo que te estoy diciendo. O sea, tú sabes que si vas a un local de Grupo Mosh, vas a tener buen servicio, gente guapa, gente educada, calidad. Estandarizado. Ya tienes algo Sí. ya. Sabes que todo lo que haga esa marca lo hace bien y un Vale. poco es lo que buscamos nosotros. Por eso estamos todo el día mirando el último detalle, mirando el último concepto, la última idea, intentando innovar lo máximo posible y dándole una vuelta a todos los conceptos que hay en la isla y diferenciándonos de la competencia. Claro. Y aquí, por ejemplo, de esa diferenciación de lo que vienen de aquí a 10 años, eh, ¿qué es lo que tiene por venir? ¿En qué están invirtiendo ahora? O ¿Dónde se sea, mira, ahora mismo nosotros abrimos un local nuevo más o menos en octubre, noviembre, que nos vamos para el sur, que a día de hoy no tenemos nada en el sur y la idea es trasladarnos al sur, ¿vale? El concepto está muy chulo, el local se va a llamar La Mandona, ¿vale? Y hemos creado un concepto un poco tóxico, narcisista, con mucho ego, porque como el nombre indica, en plan la mandona, lo que queremos es que el cliente tenga una experiencia de no tener que ir a decidir él, sino que mi equipo de sala sea el que decida, con una carta de comida corta, una carta de bebida corta y un poco nosotros dirigir al cliente de, ¿no has venido nunca? Perfecto, tienes que comer esto, esto, esto y esto. O sea, es un local que, por ejemplo, en postres, mi idea era poner solo un postre, para que no hubiese elección. Voy a poner dos al final, pero porque creo que van a quedar guay los dos. Pero un poco el concepto es dirigir al cliente y con cuidado, ¿no? Porque al final hay mucha gente que se puede tomar mal esa esa línea, imposición? Sí. pero no sé, creo que es un concepto que puede caer muy bien y ser diferenciador y darle un poco de simpatía al tema. Es un local que está en primera línea de playa. ¿Se puede velar la zona? No puedo desvelarte la zona, pero pronto lo haremos, pronto lo haremos. Yo, o sea, estoy preparando todo el tema de las redes sociales, que yo creo que antes de agosto empezamos a sacar cosas. Lo único que sabemos que es en el sur, no sabemos En si el sur, está sí, en sí. la playa o no. En la playa te puedo decir que está. Pues ya Sí, que sí. más de uno que Ya se puede decir eso. sí. Pero nada, muy guay. O sea, al final creo que el concepto que vamos a montar va a quedar muy chulo. Creo que a día de hoy no hay nada parecido en la isla a eso, porque al final sí hay cosas iguales, pero no es ni la calidad que queremos poner nosotros, ni los diseños que queremos poner nosotros, ni el servicio que queremos poner nosotros. Y entonces, al final nosotros nos fijamos mucho en las cosas de fuera para, al final, creo que hay que copiarse a los mejores. Entonces, oye, ¿por qué no traer cosas de la gente que sabemos que funciona? O sea, gente de Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca, todo lo que es Marbella, o sea, tiene sitios que es que los copiaba literal. Ahora falta público. ¿Vale? Ese público de Ese esos trabajo lados, de ese tuyo. turismo, tal. Pero bueno, yo creo que poco a poco se puede ir consiguiendo. ¿Y de aquí a medio plazo tienes algún otro proyecto en O sea, vista? nosotros tenemos proyectos a día de hoy a 3 4 años. O sea, no es tan fácil abrir una cosa, o abrir un concepto, o abrir un proyecto. ¿Hace Entonces, falta permiso? permisos, licencias. O sea, para que te hagas una idea, este último local llevaba 5 años detrás del tema permisos, licencias, administración. O sea, son locales que no es abrir un local en pleno Triana, sino son locales que están en puntos estratégicos, puntos muy buenos, que requieren de tiempo, paciencia y muchas cosas. Entonces, más o menos, yo entiendo que este lo abriremos antes de final de año y el resto de aquí a 3 4 años hay proyectos. O sea, proyectos que te puedo decir que en 6 meses hay uno nuevo, no el que estábamos hablando, sino otro, o que salgan 2 años. O sea, depende un poco de los tiempos, pero que tenemos varios proyectos de aquí a 3 4 años. Me parece, la verdad que una visión bastante interesante porque te requiere también de una planificación, ¿no? De, oye, pues voy a necesitar pedir permiso, necesitaré que me lo acepten y de aquí a 4 años todavía queda mucho tiempo, pero aún así Al el final tiempo estás pasa trabajando el rápido, ¿no? día a día, estás trabajando para algo que puede salir en 5 años, como me pasaba a mí con este local, ¿no? O
sea, al final son en el día a día reuniones, no todos los días obviamente, pero reuniones, correos, lo que fuese, ¿no? Para un proyecto que no sabes cuándo va a salir, porque no es que tú digas, vale, lo presento hoy, de aquí a 5 años sale, ¿no? Sino que te dicen, sí, ahora, en breve lo sacamos. En breve lo sacamos, 5 años. Que oye, que yo súper agradecido, pero que no sabes cuándo va a abrir. Entonces, oye, tienes que estar. Que te siga yendo bien todo, que no te Claro, o falle sea, me refiero, nada. no sé, o sea, al final tú sabes que este local o este nuevo concepto requiere X inversión, pero no sabes cuándo va a salir. Entonces, ¿qué haces? ¿Abres otro local? ¿Te metes en otro negocio? ¿O esperas? Pero no sabes cuándo va a salir. ¿Sabes? Entonces, al final, un poco ahí está como el riesgo de tomar decisiones, ¿no? Que creo que es importante saber tomar decisiones. Y sobre todo saber arreglar los errores que cometes o no volver a cometer esos errores que has cometido. No volver a tropezarte con la misma piedra 2 veces. Que al final aquí sabemos que errores hay todos los días y que es lo bueno, ¿no? Que al final aprendes todos los días algo nuevo. Pero lo importante no es no repetirlo. Hombre, y que aprender bien y no cagarla de nuevo. Exacto. Sí. Oye, y Javi, ya por cerrar la entrevista con la última pregunta que ya sé que es un poquito más personal. Tu padre construyó un legado en Canarias, tú has pasado a elegir una opción totalmente independiente y por tu propio camino. ¿Tú qué te gustaría que dijeran de ti dentro de 10 años, Javi? Sinceramente, o sea, me es un poco igual. Al final, para mí, todo lo que estoy creando es objetivo personal puro y duro. O sea, a mí lo que diga la gente me es un poco igual, ¿no? Pero, hombre, siempre estás orgulloso de lo que has creado, de lo que habla la gente de ti, de mucha gente que se te acerca y te dice, tío, lo están haciendo muy bien, sigan así, nos encanta, han creado cosas en Canarias que no existían y ahora nos apetece salir de fiesta, nos apetece ir a un festival, nos apetece ir a comer a un sitio o a tomar copas, prefiero ir al tuyo que al otro porque el tuyo tiene este ambiente, este servicio y esta excelencia. Entonces, al final estás orgulloso de lo que has montado. Y como hablábamos antes de grabar, eh, me preguntas en plan, oye, ¿qué pregunta le harías a tu padre si pudieses hacerle una pregunta, ¿no? Pues, o sea, pensándolo, la pregunta sería en plan, ¿cómo considera que hemos hecho las cosas a día de hoy? O sea, ¿cree que las hemos hecho bien, como las hubiese hecho él o no? Al final es algo que yo le doy muchas vueltas a la cabeza, en plan de cómo lo hubiese hecho mi padre. O sea, ¿qué consejo me hubiese dado aquí? La figura referente, ¿no? Para Sí, ti. sí, por supuesto. O sea, para mí fue un referente, me enseñó de todo. O sea, era un tanto empresario para mí referente y padre referente, una persona súper abierta que me contaba absolutamente todo. Y vamos, yo iba casi todos los días a caminar 2 horas con él, porque a él le había dado 2 infartos y él caminaba todos los días 2 horas. Pues en esas 2 horas me contaba todo, tanto lo bueno como lo malo. Y al final ahí para mí fue aprendizaje puro y duro. Y cuando hablamos de eso, la pregunta, para mí es eso, en plan, ¿crees que hemos hecho las cosas como tú las hubieses hecho? Esperemos que la respuesta fuese positiva, si no, si no estamos jodidos, pero es eso, la verdad oye, que por resumir un poco, orgulloso de todo el trabajo que hizo él, orgulloso de todo lo que me enseñó y muy orgulloso de estar en el camino que estamos a día de hoy con Grupo Travieso, creciendo día a día, gracias a nuestro equipazo que tenemos una cantidad de líderes impresionantes y un equipo muy fiel y con ganas de seguir creciendo con el grupo y dándolo todo por el equipo y compañerismo y por mis socios, que al final hoy vamos todos a una, queremos lo que queremos Tienen y esa misma ambición y sí, la total. comparten. Y sobre todo eso, querer crear el concepto que queremos en Grupo Travieso. Al final, la frase que tenemos en Grupo Travieso Sí. es, Tienen un lema. si tenemos un lema, que lo tienes en la pared aquí, que es soy porque nosotros somos, que al final es unión de equipo total. O sea, que yo soy porque mi socio es y porque mi equipo es, al igual que el resto. Qué bueno, pues Javi, ¿qué te digo? Gracias por haberme acogido aquí en tu casa, que para mí es un placer, por, sobre todo, haber vivido ese crecimiento, esa historia como compañero de clase, Total. estudiante, amigo y tal, y te deseo lo mejor. Muchas gracias a ustedes vamos, por permitirme estar aquí Eh, y nada, cualquier cosita y cuando quiera volvemos. iremos contando novedades ya. Bueno, Gracias. chao.